Muy buenos días. Seguimos con el tutorial de Assembler. En este momento vamos a explicar un segundo programa, un ejercicio 6. Ese segundo programa, ¿de qué consta? Va a tomar tres cadenas diferentes. La primera cadena la va a tomar como un valor, junto con la tercera también va a ser un valor. Ahora, la segunda cadena se va a encargar de hacer una operación. Por ejemplo, la primera cadena es 329, la tercera cadena es 21 y la segunda cadena es la operación que va a ser resta. En este momento se va a restar el primer valor menos el segundo valor y se va a imprimir el resultado. Para trabajar en este programa vamos a incluir una librería llamada emu8086.inc. Se incluyen ciertas funciones. ¿Qué funciones se van a incluir? Se van a incluir la función, se va a incluir el define scanNum y el define print string. Estos dos parámetros son muy importantes a la hora de escribir este programa porque nos van a permitir trabajar de una mejor manera y nos van a permitir nos van a dar ciertas funcionalidades que no se tienen sin estas librerías. Vamos a empezar. Move, como pueden saber, mover. Así que se va a mover el valor 0 a la variable sí, al igual que el valor 0 a la variable al. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir la primera cadena en entero. Esto es un método ya. Entonces, cadena, número. ¿Qué va a pasar? Se va a comparar la cadena. Esta cadena 1, como pueden ver, está en todo el programa. Esta cadena 1 es 10. Ahora, vemos aquí, listo ya. La cadena 1 sub sí, sub 0, se va a comparar con este carácter. Luego se compara, como recuerdan, la función J, la sentencia JS se utiliza para ir al método seguir. El método seguir lo que hace es lo siguiente. Pero bueno, esta parte no la vamos a explicar todavía. Si cumple con estos requerimientos, si este carácter es igual al primer carácter, en este caso porque 0 es sí de la cadena 1, se va al método seguir. Si no, se continúa aquí, se mueve el valor 10 a la variable BL. Aquí vemos una nueva sentencia llamada mul. En Assembler, el mul se utiliza para multiplicar sin algún signo. En este caso se va a tomar la variable MBL y se va a multiplicar. Seguimos con la sentencia sub. ¿Qué hace la sentencia sub? Resta el destino del origen. Entonces, aquí va a restarle de... bueno, entonces aquí se va a tomar, hay dos parámetros de sub, destino y fuente. Al destino se le resta la fuente, o sea, se le resta el origen al destino. Aquí vemos con la cláusula add es el operando de suma, se va a sumar. Entonces, aquí en la variable al se le suma la cadena 1 sub sí. Recuerden que sí se definió arriba y recuerden que sí y que cadena 1 es una variable, es un string, a la cual se está accediendo mediante su subíndice. Aquí, mediante el inc, esta cláusula inc es el incrementar, se incrementa así. ¿Ven? Entonces, como pueden ver, ¿qué va a hacer? Aquí hay un loop, por ejemplo, aquí hay un loop de cadena a num. Este loop que hace es como un for en otros lenguajes, para quienes conocen otros lenguajes de programación, es un ciclo que se repite y se va a repetir, o sea, se repite y pueden ver que aquí se incrementa el sí. Primero se define como 0, pero luego se va a definir como 1, 2, 3, se va a ir sumando y vuelve a hacer el mismo proceso. Va a comparar, si compara y cumple con los requisitos, entonces va a ir el método seguir, luego se mueve 10 a BL, luego se multiplica, luego se suma y luego se resta, y luego se suma. Este es este condicional. Ahora sí vamos a explicar el método seguir. El método seguir se cumple cuando al fin esta cadena sub sí cumple con los requisitos adecuados. Entonces, ¿qué pasa? Mueve la variable la mueve al aux 1. O sea, la cadena aux 1 es equivalente a la cadena al. Aquí
luego se mueve el 0 al sí, luego se mueve el 0 al y llegamos al método de la cadena del cad anum 2, que es otro método, el cual también se va a repetir por un loop, como pueden ver, ¿cierto? Entonces aquí vamos a volver a comparar el carácter con un carácter de la cadena 3, accediendo a su subíndice con la variable sí. Si cumple con los requisitos de la comparación, entonces va al método seguir 2, ¿verdad? Aquí hace algo relativamente muy similar a lo que se hace arriba. El valor 10 se mueve al BL, luego se multiplica sin un signo el BL. El sub sirve para restar del destino el origen, el add sirve para sumar, el si se vuelve a incrementar y el loop significa que se va a estar cumpliendo con esos requerimientos hasta que al fin esta comparación de true, de positiva, en ese momento va a ir al método seguir 2, que es, por así decirlo, el núcleo, o más bien la parte, el predicado del programa. Es donde se cumplen las operaciones que se requieren. Mi compañero les va a explicar acerca de todo lo que se va a realizar en este método seguir 2. Bueno, seguir 2 va a funcionar de esta manera. Primero vamos a mover a la variable BL, ¿cierto? Y auxiliar 1 a la variable al. Es como pasando algunos valores para evaluarlos. Y comparamos la cadena 2 para ver si estamos haciendo la operación de resta, suma, multiplicación o división. Como ya vemos, el programa nos da 3 cadenas. Una es un número, la segunda es el operador y la tercera es otro número. Entonces aquí definimos si el operador es resta, suma, multiplicación o división. Listo. Si es resta, pues ponemos los valores y le dividimos estos valores. Restamos esos valores y saltamos al método fin. Si es suma, agregamos, o sea, sumamos las variables que tenemos y vamos otra vez al método fin. Si es multiplicación, pues ya, como sabemos, lo multiplicamos y por último lo dividimos. A continuación, el compañero va a explicar el método fin y su funcionamiento. Dentro de la parte del fin, debemos tener en cuenta lo siguiente, que el mov, como hemos venido hablando, lo que va a hacer es colocar la posición, en este caso AX, el valor AX dentro de BX, pero tengamos en cuenta que mov copia el valor de la fuente al destino, pero no elimina el dato de la fuente. Con esto entonces estamos diciendo que se está cumpliendo una de las reglas en las cuales está dividida los registros, los cuales tienen una parte alta que se llama high y una parte baja que es low. Dentro de esto entonces nos damos cuenta que los registros de propósito general, como es AX, BX, CX, DX, tienen 8 bits por cada registro. Pues estos solamente tienen la capacidad de almacenar 2 bytes, es decir, 16 bits. Entonces, teniendo en cuenta esto, que no podemos dejarlo a un lado, vamos a darnos cuenta de que entonces los valores que se van almacenando en estas variables cumplen entonces con esta regla. Finalmente, entonces, aquí hace una interrupción de tipo 21H de manera hexadecimal. ¿Para qué? Para tomar las variables AX y BX, tomar la variable BX en la posición AX y hacer un llamado o un print a ese número el cual estamos llamando, estamos instanciando. El return o retornar pues sencillamente nos vuelve a hacer el mismo proceso
Y ya finalmente las instrucciones donde son de salida que se muestran en pantalla nos va a mostrar entonces si realmente lo que nos están pidiendo en la parte de arriba, que es 329 menos 21, él debe imprimir el resultado de 308. Lo que va a hacer es una comprobación y durante todo el código, si eso se cumple, entonces va a tomar el CAD 1, que es 10, va a tomar el CAD 2, que sería la operación de resta, y posteriormente entonces con el otro operando, que es 2, y por lo tanto va a imprimir el resultado de esta. De esta manera entonces nos damos cuenta que el ejercicio número 6 tiene un otro grado más de complejidad, pero siempre tenemos en cuenta que el assembler o el lenguaje de máquina está orientado directamente a atender las posiciones de memoria directamente, y esto nos permite a nosotros como ingenieros poder conocer mucho más el funcionamiento de nuestra máquina, el funcionamiento del procesador y cómo optimizar mejor los recursos. Muchas gracias.